Hola iglesia, buenos días. Qué bueno que tomaste este tiempo para invertir en el reino de Dios y en tu vida. Créeme, Dios te va a hablar. Así que quiero que por favor te pongas de pie, participes en la alabanza, también puedes poner comentarios durante la predicación. Qué bueno que estás conectado, no te alejes. En este momento necesitamos estar unidos. Qué bueno que estás aquí. Señor, queremos más de ti, más de tu presencia. Ven y llénanos, vamos, conéctate con el Señor y con lo que Él quiere hacer esta mañana con nosotros. Amén. Eres bienvenido, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, hazme libre, quiero verte caer sobre mí. Dame paz, restaurame, llévame a ver despacio.
rindo a ti completamente. Quiero hoy estar contigo y siempre. Perdí la razón y yo esperaré en ti. Amén, así es, Señor, te exaltamos. Vamos, iglesia. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra hora. Jesús dijo que llegó la hora en que los adoradores que pueden hacerlo en espíritu y en verdad se levanten y lo hagan. Vamos. Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. ¿Qué te puedo yo escuchar? No hay salida por ningún lugar. Ya no hay fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino. Jesús, tú tienes trazado mi destino. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo vas, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré. Porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. En mi mente puedo yo escuchar, no hay salida por ningún lugar. Ya no hay fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino. Jesús, tú tienes trazado mi destino. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo vas, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré.
perdidos, tal vez no podamos ver claro, tal vez hay más incertidumbre que en todos los días de nuestra vida, pero tenemos una cosa segura, es que no hay nada que nos pueda apartar de tu amor, no hay nadie que nos pueda arrebatar esta salvación tan grande que nos has dado y que tú sigues vivo y sigues resucitado. Tenemos tantas cosas que dar gracias, Señor, y nuestra mejor manera de agradecer es entregando todo de nosotros. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Crea en mí un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior sea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo, lléname de ti para tu gloria. Úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Sin importar el tiempo, lugar, Señor, yo iré tu camino andaré. Espíritu Santo, lléname de ti, oh sí, Señor, para tu gloria. Úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Aquí estoy, haz tu voluntad en mí, Jesús. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Mi corazón te entrego hoy, Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón te entrego hoy, Cristo, por ti yo vivo.
verdadera adoración no nace de situaciones cómodas o fáciles. Yo creo que la verdadera adoración surge de la fe, de un paso en la oscuridad hacia la luz, de un paso del temor hacia la confianza. Yo creo que la adoración muchas veces nace en lugares oscuros, donde decidimos confiar, donde decidimos creer, donde decimos que hemos puesto nuestra fe. Vamos a adorar. Vamos a adorar en nuestro lugar oscuro, en nuestro lugar de duda y de incertidumbre. Decir, yo decido levantar un aleluya. Yo decido decir que mi Dios es bueno siempre y todo el tiempo. ¿Estás conmigo? Di amén. Amén. De mi lugar oscuro, Señor, levanto un cántico de adoración genuina a ti, Señor, en espíritu, porque estoy conectado a ti, Señor, pero en verdad, porque sin importar las circunstancias, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo mi Señor, tú sigues siendo digno, tú eres digno, Señor. Amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí.
Iglesia, los invitamos a traer su diezmo y ofrendas al altar. Así que estamos los días sábados a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 y puedes traer tu ofrenda y depositarlo en el buzón. También estamos abiertos a recibir despensas para las personas que están en necesidad. Si Dios pone en tu corazón traer una despensa, puedes venir estos mismos días, los sábados a las 7 o los domingos a las 10 de la mañana. Y créeme, lo que estás sembrando en el reino de Dios, Dios lo va a recompensar. Hola, bienvenidos a nuestra iglesia Gente en la Roca. Mi nombre es Viri y quiero compartir con ustedes los avisos de esta semana. Únete a uno de nuestros grupos. Tenemos grupos para hombres el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 7 p.m. Tenemos grupos para familias los miércoles a las 8 p.m. y grupos para jóvenes los miércoles a las 7:30. Únete. No dejemos de invertir en el reino. Puedes traer una despensa a nuestro local los sábados a las 7 p.m. o domingos a las 10 a.m., así como traer tu diezmo y tu ofrenda. Tenemos buenas noticias. Nuestros servicios presenciales se acaban de reactivar. Te invitamos este sábado a las 7 p.m. y domingo a las 10 a.m. en nuestro local. Informa al equipo de pastorado a cuál de estos servicios vas a asistir. Recuerda que también tenemos un servicio especial para los pequeños. Te invitamos a que te conectes con tus hijos, hagan las actividades, canten juntos, memoricen los versículos y se involucren. Está bien genial. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por eso, te animo a que veas nuestras clases de las 7 iglesias del Apocalipsis. Son compartidas los viernes a las 8 p.m. en nuestras redes sociales. Nuestro local se encuentra desinfectado y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, como lo es tapetes desinfectantes, alcohol en gel, las sillas están cumpliendo con sana distancia. Te invitamos a que cuando asistas al servicio presencial, por favor, portes tu cubrebocas, es muy importante. Por si algún motivo no puedes asistir al local, te informamos que nuestro servicio online seguirá activo los domingos a las 10 de la mañana por nuestras redes sociales. Conéctate. Estos son nuestros avisos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Qué bueno que están aquí con nosotros en nuestro servicio online. También saludamos a aquellos que están viendo ahí en servicio presencial, los que están viendo aquí en León o cualquier lugar donde están. Bienvenidos a nuestra casa, Gente en la Roca. Si es la primera vez que nos visitas hoy, por favor, en los comentarios, danos un comentario ahí. Y queremos conocerte más y si puedes compartir de dónde estás viendo también sería de gran bendición. Qué bueno que están aquí con nosotros. También quiero felicitar a todos aquellos que están terminando su discipulado. Ya estamos en julio, entonces ya cada semestre le vamos entregando los reconocimientos y entonces aquí en el servicio presencial entregamos unos cuantos reconocimientos a personas que están decididos, caminando con el Señor y creciendo espiritualmente. Pues toma su Biblia, yo los invito que me acompañen hoy en la siguiente tema de nuestra serie, la Iglesia Victoriosa. Las últimas semanas estamos hablando de cómo podemos, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, cómo podemos levantar y cómo podemos ser una iglesia victoriosa. Yo creo que Jesús murió por su iglesia y sabemos que la iglesia son todos aquellos que declaran a Él como Salvador y Señor y ponen su fe en la persona de Cristo Jesús. La primera semana hablamos acerca de tenemos que tener la prudencia en nuestras vidas. La semana pasada hablamos que una iglesia victoriosa es una iglesia de fe. Y todo este año 2020 estamos viendo en nuestro versículo clave, Juan 20:20, que vemos a Jesús tal y como es. Entonces es muy importante durante esta serie y más en esa temporada, más durante esos momentos que estamos viviendo como sociedad, como familia, como matrimonio, como empresario, quizás que usted
está pasando por ciertas circunstancias, por decir, en su empresa. Como trabajadores, muchas cosas están pasando en muchos niveles distintos de la estructura de nuestro país, nuestro estado y nuestra ciudad. Yo creo que hay algo más, lo cual que será una clave para nosotros, para que seamos la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia victoriosa. Sabemos que necesitamos hoy más que nunca tener hombres y mujeres de fe. Y como hablamos la semana pasada, que el hombre y la mujer de fe, yo creo que son la cura para ese virus que se llama el temor. Entonces, hay que ser prudente, caminar por fe, y hoy vamos a hablar de cómo ser la iglesia victoriosa. La iglesia victoriosa es una iglesia de la adoración. Una iglesia victoriosa es iglesia de la adoración. Igual como la semana pasada, cuando uno escucha temas así, como yo tengo muchos años en la iglesia cristiana. Mi papá era ministro, fue ministro, yo crecí en el ministerio desde los 10 años de edad. Entonces, hay temas cuando se habla de la fe o que se habla de la adoración o alabanza, por ejemplo, se puede fácilmente apagar un switch en nuestra mente. Yo les invito que no lo pongan en mute, no se desconectan espiritualmente ni mentalmente. Preste su oído, porque lo que vamos a tratar hoy es tal vez un ángulo distinto, lo cual que tal vez no has escuchado. Porque yo siento que el Espíritu Santo está hablando directamente a nuestro corazón. Y hoy yo creo que sea un tema de eficaz para tu vida y crecimiento espiritual en este tiempo actual en lo cual que estamos viviendo. Como en cualquier circunstancia, incluyendo las crisis y las pruebas, Dios nos ha dado la habilidad de escoger. O sea, o en otras palabras, la voluntad propia. O yo lo llamo el poder para decidir. Cuando pasamos por momentos difíciles, momentos de prueba, una frustración, cualquier que sea su carga, mi papá siempre me decía: Natán, tienes dos opciones al elegir. Número uno, puedes permitir que la situación te hace bitter o better. En español quiere decir amargo o mejor. Cualquier prueba que tengamos en la vida, y Jesús mismo dijo que van a tener pruebas, vamos a pasar por ciertas circunstancias difíciles. Pablo mismo que dijo que vamos a pasar por tribulaciones. En los evangelios dice muchas tribulaciones, ¿sí? Entonces, sabiendo que vamos a pasar por momentos difíciles en la vida, a cualquier nivel, puede ser empresarial, puede ser nivel económico, puede ser matrimonialmente, familiarmente, ministerialmente. Yo he tenido honestamente muchas distintas pruebas los últimos meses ministerialmente que no ha tenido antes. Pero yo sé que si caminamos por fe y con prudencia, y además si elegimos o tenemos el sentir de tomar la decisión a adorar, podemos enfrentar cualquier cosa. Entonces, como decía mi papá, en cualquier momento de prueba tienes la habilidad o posibilidad de escoger, de ser bitter, amargo o mejor. Va a ser una de las dos cosas en su vida, y la circunstancia no te lo hace, nosotros escogemos. Entonces yo les invito hoy que escuchamos el tema acerca de cómo podemos tomar la decisión para adorar. ¿Por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas? Hace unas semanas también tocamos la misma pregunta, pero quiero tocarlo una vez más, viéndolo por otro ángulo, y vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 5, versículos 2 al 5. Pablo nos escribe: por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muchas veces ahí paramos y decimos amén, gloria a Dios, ¿sí? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todos queremos ver
la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cierto o no? Yo lo he anhelado en mi vida. Yo creo que a lo mejor varios o muchos de ustedes también lo anhelan, ver la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Pero fíjate lo que dice versículo 3 en adelante. Y no solo esto, no solamente gloriamos para ver la gloria de Dios, pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es una parte de lo que nos escucha muy común hoy día. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. O sea, espérate. La tribulación nos da paciencia. Y cuando somos pacientes, ¿qué? Otra prueba. Y la prueba, esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero hay una clave que tenemos que entender aquí. Para que la prueba produce esperanza, y tomamos nota, es una esperanza que no avergüenza. ¿Sí? No es, en otras palabras, no es una esperanza que está en vano. No solamente estamos esperando ver algo que no existe. Hay algo que debes hacer durante este proceso. Si la prueba va a producir esperanza, hay algo que usted y yo tenemos que hacer en ese caminar, en este proceso. ¿Sí? ¿Qué es? Yo los someto a ustedes. Yo creo que la clave es, que estamos viendo hoy, es la decisión de adorar. La decisión de adorar. Entonces yo puedo decidir amargarme, o yo puedo decidir adorar durante el tiempo de prueba. Ahí es clave y el resultado será muy distinto. Entonces la pregunta clave para nosotros hoy es: ¿cómo decidimos adorar? ¿Cómo debemos adorar? Primero tienes que tener un fundamento correcto de lo que es la adoración. Si vamos a adorar o tomar la decisión de adorar, necesitamos entender cómo es y qué es. Yo quiero decirles a ustedes que la adoración no es solamente cánticos. Muchas personas al escuchar adoración, lo primero que piensan es ¿qué? Alabanzas y adoración, los cánticos. Y gracias a Dios por el grupo de alabanza que tenemos. Gracias a mi esposa y todos los entregantes. Y allá en casa hay muchas cosas que ustedes no ven, ¿verdad? No solamente son aquellos que están tocando. Están los chicos en multimedia, en las computadoras, en las cámaras que están aquí ahorita mismo apoyando en la grabación, luces y todo lo demás. Entonces yo quiero dar gracias a Dios por cada uno de ellos, porque sin el ministerio de ellos no vamos a estar aquí presente con ustedes en línea ese día, o los que están viendo aquí mismo en el local. Entonces doy gracias a Dios por todos los que están apoyando en este ministerio. Pero la adoración no es solamente un cántico, un himno, una canción, ¿sí? Sino, bíblicamente, yo creo que es una manera o una forma de vivir. En el idioma original del Nuevo Testamento, que comúnmente es el griego, hay varias palabras que son traducidas al español como adoración. El primero, si quieren tomar nota para los teólogos, es sebo. ¿Sí? La concordancia Strong's es 4576. Esa palabra de adoración es traducida al español, que quiere decir dar reverencia, y también quiere decir temer a Dios. Otra palabra es proskuneo, que si tienes una concordancia Strong's es 4352. Es ponerte de rodillas y hacer reverencia. Entonces, vemos que la adoración es una reverencia de vida, un temor hacia Dios. Ponerte de rodillas es algo que se expresa físicamente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Fíjate lo que dice Jesús mismo en Juan 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ahí es la misma palabra,
¿sí? Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces la clave que nos da Jesús aquí es que hay dos formas en las cuales que debemos estar adorando a Dios. Puede ser con un cántico, puede ser con una oración, pero siempre y cuando es a través de mi obediencia a Él. Dice Jesús que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esas dos palabras? La palabra espíritu es la misma palabra que encontramos que usa para viento o aliento. Literalmente está diciendo que es el aliento santo que viene de Dios. Por definición, vemos que comúnmente está relacionado junto con el fuego. Si ves y estudias Mateo 3:11, tienen la misma palabra. Dice que se va a recibir bautismo en el Espíritu y con fuego. Tanto en el Antiguo Testamento se relaciona esa manera también con la unción del cuerno o el aceite. También Moisés vio la zarza ardiente, también recibió el aliento de Dios sobre su vida, o sea, el neumonía viene de esta misma palabra que es viento o aliento. Pero eso es que viene del Espíritu Santo. En otras palabras, es amar a Dios o Jesús abiertamente con tu pasión y con tus fuerzas. Tu aliento, el fuego, pasión, lo que hay dentro de ti, con todas tus fuerzas, amas al Señor, como nos dice en Mateo 22:37. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Exactamente. Con todas tus fuerzas. Eso es amar a Dios o adorarle en espíritu. Pero no solamente dice que debemos que adorar solamente en y con el espíritu, sino también es amarle y adorarle en verdad. Esa palabra en lo griego quiere decir lo siguiente, que no es una verdad por dicho o hablado, sino es una verdad que es sincero, que es real y es la verdad en la esfera moral. Es lo que quiere decir esa palabra en griego. Es una verdad divina revelada al hombre. También es la definición, le dice que es como una franqueza. O sea, habla directamente, con amor, pero dice la verdad. Yo tengo personas en mi vida que me aman tanto que me hablan abiertamente y con mucha franqueza. A mí me gusta eso. Si las cosas no están bien o si las cosas están muy bien, mejor que me lo dices. Pero no solamente por dicho, sino por actos. Seamos sinceros, seamos reales. Entonces, lo que está diciendo Jesús es básicamente lo siguiente, que Dios está buscando a un pueblo, a una persona, un matrimonio, o en ese contexto, una iglesia que adora a Él con todas sus fuerzas, con toda su pasión, pero la habla como una manera abierta y franca, ¿sí? No solamente por dicho, sino por acto, con sinceridad de corazón. Amén. Si estudiamos la palabra de Dios, vemos una y otra vez que la adoración transforma vidas. Tomar la decisión de adorar como Jesús nos dice, en espíritu y en verdad, puede traer grandes cambios en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos que vemos en la Biblia, como los mencioné, donde los hombres de fe estaban en grandes problemas, bajo mucho estrés, incluso grandes crisis, donde su vida estaba en riesgo. Y los que decidieron y obedecieron la palabra de Dios a hacer alabanza o adoración en sus vidas, tuvieron resultados sobrenaturales. Yo les invito, voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, Gedeón.
si ves y estudias Jueces capítulo 6 a capítulo 8, verás que Dios llamó a él y él siendo o sintiéndose como un cobarde, se esconde en una cueva. Dios llama a él junto con 300 adoradores a levantarse y ponerse en la cima de un monte y lanzar la alabanza, y el enemigo empieza a destruirse entre sí. La alabanza y la aplicación de la adoración, si decidimos en un crisis, están por atacar a Gedeón y todo el pueblo de Israel. Y Dios lo levanta y pone ahí los adoradores que adoren en espíritu, en verdad, que son obedientes, y ellos sobrenaturalmente ganan a la batalla. Puedes ver la historia de Elías. Estudia Primero de Reyes, capítulo 18, que hay profetas, una profeta falsa. De hecho, son 800 profetas que están levantando falsos contra el Dios de Israel. Y Elías, con su adoración, con su alabanza, Dios escucha su súplica y viene fuego literalmente de los cielos y quema todo el holocausto, la madera, incluso agua y todo el agua que está alrededor. Estúdialo. Es grandioso ese libro. Las historias que están en ella aumenta nuestra fe, por decir. Ya sé que la semana pasada hablamos de no estamos aquí para aumentar nuestra fe, sino, mejor dicho, que nos da fortaleza. Amén. Estúdielo, véanlo. Él escribe de ese poder transformador, el rey David. David, escritor de los Salmos, en mi opinión, era uno de los mejores adoradores que tal vez existía, ¿verdad? Y tenemos muchos cánticos, alabanzas en la Biblia. Eso quiere decir salmos, si no lo supieron. Los salmos están escritos y David era un adorador, aunque nadie lo veía. Él adoraba a Dios. Siendo un niño en el campo cuidando de las ovejas, su corazón era para adorar al Señor. Entonces, punto aparte, el corazón de un adorador verdadero se manifiesta en lo privado. Las luchas, las batallas que pasamos, las crisis, no se ganan atrás de un púlpito, en un altar donde cantamos alabanzas. Sí, hacemos guerra, sí, adoramos al Señor, pero las batallas grandes se ganan en privado, hermano. Entonces, lo que pasa en tu área secreto, hace años dimos una serie acerca del lugar secreto, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en tu lugar secreto, lo que pasa en tu tiempo de adoración en privado, es lo que Dios va a manifestar en lo público para que todos lo vean. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti, hermano, hoy, hermana, es: ¿cómo está tu tiempo de adoración en privado? ¿Cuánto tiempo pasas en adoración? ¿Cuánto tiempo pasas en agradecimiento verbal? A través de oración, cántico nuevo, canciones de alabanza, usando tu celular o tocando un instrumento, o solamente estando quieto en su presencia. Es muy necesario hoy, más que nunca, que los adoradores adoren a Él en espíritu y en verdad, con sus fuerzas, aunque nadie te ve. Tal vez estás ahí en la camioneta, tal vez estás ahí en la casa, tal vez estás en un cuarto, en privacidad tuya, y Dios habla y tú escuches y adoras a Él, no por lo que hace, sino por quién es, como vimos la semana pasada. ¿Sí? Así era David, y David escribe la adoración que viene a su corazón. Yo les invito a que estudien Salmos 30. Salmos 30, yo voy a leer algunos versículos y vemos lo que dice salmista David cuando escribe. Versículo 2 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Cuando nosotros escogemos adorar, cuando tomamos la decisión de adorar, cosas sobrenaturales pasan en nuestras vidas. Aquí vemos que recibió sanidad. ¿Usted está pasando por una crisis de enfermedad?
Hemos escuchado últimamente que Dios ha sanado varias personas de enfermedades incurables según los doctores, pero Dios sana. Si estás enfermo o enferma, oramos por tu sanidad. Aquí tanto como en el local, ahí también en su casa. Ahí en unos momentos vamos a tener unas personas aquí para que estamos orando. Al último vamos a estar orando por las enfermedades. Pero yo les invito que durante esa crisis, durante ese momento que estás enfermo, levanta una adoración. Decídete adorar. Versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Mire, David entendió que su lucha no estaba contra las personas. Su lucha no estaba en contra en las circunstancias difíciles. Él entendió que su lucha estaba contra el maligno. Los espíritus y las potestades malignos que están alrededor nuestro. Entonces Él permitió su corazón exaltarse, levantarse en adoración a Dios y proclamar y decir: ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor, en mi vida? Pero ¿cómo podemos obtener ese tipo de adoración? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel, por decir, en nuestras vidas, que durante un momento de crisis, en un tiempo de prueba o circunstancia difícil, que podemos decidir adorar? Cuando te decides que deseas ser un adorador o ser hallado por Dios, dice que Él está buscando por adoradores, ¿verdad? No sé tú, pero yo quiero ser hallado por Dios, amén. Cuando tú decides y escoges adorar, hay cosas prácticas que yo creo que puedes aplicar en tu vida que produce lo que Jesús busca. ¿Sí? Adoradores de verdad y espíritu. Para que nosotros seamos la iglesia victoriosa que Cristo tanto anhela. Entonces yo creo que hay tres maneras, quizás hay más, tal vez el Espíritu Santo te muestra otra manera, pero yo creo que simplemente yo creo que hay tres verdades o tres maneras en cómo podemos adorar en espíritu y en verdad. Número 1, necesitas tener un encuentro personal con Dios. Lo repito, necesitas tener un encuentro personal con Dios. Y tengo años, ahora ya más de 15 años en el ministerio aquí en México, pero como les digo, yo crecí en la iglesia cristiana, pero más o menos a los 16 años de edad, llegó algo a mí personalmente que me impactó. Que me arrepentí de mis pecados, renové mi pacto con el Señor, me bauticé en agua y algo era distinto. No era solamente el Dios lo cual que me hablaba mis papás, ¿verdad? Era el Dios de Natán. Si no has llegado a eso, yo quiero compartir con usted que es tan necesario. Y es algo que yo no puedo, ¿cómo se dice?, enseñarte de cómo. No hay una fórmula de cómo tener una experiencia con Dios. Eso es algo que uno no puede enseñar a otra persona. Yo puedo expresar, yo puedo compartir mi experiencia con Dios, contigo, pero no puedo hacerte tenerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos voluntad propia. Eso es una de las gran confusiones, yo creo, dentro de la iglesia de hoy. Muchos quieren imponer una idea sobre otras personas. Líderes o pastores, incluso papás cristianos a veces quieren tanto que las ovejas entienden, que sus hijos entienden, que imponemos nuestras propias creencias sobre las personas. Sinceramente, yo creo que no es para controlar, en algunos casos tal vez sí,
Pero como decía mi papá, un dicho que tenía él, que hay muchos líderes que son sinceramente equivocados. ¿Sí? Con buenas intenciones hacemos muchas cosas para y con Dios. Pero Dios no busca gente de buena intención. Él busca personas que aman a Él con y en sinceridad. Que seamos reales. Lo he dicho por años. Si quieres conocer a Dios, tienes que ser real contigo mismo, ser real con tu cónyuge, si estás casado o casada, y ser real con Dios. Es la única forma como puedes experimentar a Dios personalmente. Muchos quieren imponer una idea. Y eso no crea ningún discípulo, solamente personas indoctrinadas. Pueden decir amén, ay, 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 o gloria a Dios. ¿Qué quiere decir una persona indoctrinada? Tristemente, hoy día existen muchos cristianos o muchas personas, muchos creyentes en la iglesia que no son discípulos, solamente son personas indoctrinadas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Son personas que aplican creencias porque alguien le dijo que así debe ser. Entonces, o en otras palabras, son personas que siguen reglas o normas religiosas sin tener una experiencia personal con Dios Papá, con el Espíritu Santo o con Jesús. No, como decimos la semana pasada, no basta solo creer. Tienes que experimentar y aplicarlo por sí mismo. Pero tristemente hay personas que solamente salimos de alguna religión o una religión y dejamos de hacer aquellas normas o aquellas reglas y aplicamos otras. Eso no salva. Solamente a través del conocimiento de la palabra, de la persona de Jesús mismo, cambia nuestra vida. Jesús estaba totalmente y abiertamente en contra de tales personas que solamente tenían un acto o obras religiosas. Pueden estudiar los evangelios y ver cómo reaccionó con los fariseos. ¿Por qué se enojaba y se molestaba tanto con ellos? Porque tenía un cierto concepto en su mente, tenía información espiritual en su mente, pero nunca llegó a su corazón. Lo que yo digo, lo que hemos dicho a los servidores, a nuestro equipo, no puedes llevar a otros a un lugar donde no has estado tú mismo. ¿Qué quieres decir con eso, pastor? Si yo no he experimentado a Dios de forma personal, si yo no he superado ciertas cosas en mi carácter, difícilmente voy a llevar a otra persona por ese camino. Es necesario que conocemos a Jesús de forma personal. Fíjate lo que dice Jesús, las palabras de Jesús, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice Jesús mismo, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué se refiere eso? ¿De qué está hablando Jesús? ¿La puerta de qué? Está hablando de la puerta de tu casa. O sea, la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón. Jesús está ahí tocando, pidiendo que lo abres. Pero es tu decisión. Estamos hablando hoy de tomar una decisión de adorar. Si quieres ser un adorador verdadero, tienes que abrir tu vida a Él. En cada aspecto. Tal vez hay áreas en tu vida donde hay ropa sucia, por decir. Un closet escondido que está ahí guardado. Y hay cosas que nadie sabe. ¿Te digo algo? Dios sí sabe. La situación que pasó, estoy hablando proféticamente entre tú y tu papá. Entre tú y esa otra persona. Nadie más sabe lo que pasó. Pero Jesús sí sabe. Dice, si solamente me permites entrar, quiero cenar contigo. Eso habla de convivio. Eso habla de ¿qué hacemos en la cena con alguien, verdad? Platicamos, convivimos, vamos conociéndonos más y más. Es lo que Jesús, eso es la forma. Pon atención a la forma como Él lo dice. Quiero entrar, quiero cenar contigo. En otras palabras, que está diciendo, quiero que abras tu corazón. Yo voy a abrir el mío. Yo espero que abras el tuyo. Y vamos a platicar. Vamos a tocar tema, dice Jesús.
La definición de verdad, ¿recuerda cómo era? Busca adoradores que la adoren en espíritu y verdad. ¿Qué era verdad? Decía sinceridad, una realidad. Nosotros lo llamamos una realidad espiritual. Jesús está llamando a todos y tocando la puerta de vidas y corazones aún en este momento, para que todos nosotros llegamos a una verdad espiritual, una realidad espiritual. Lea, estudia Juan, capítulo 17, la oración de Jesús. Versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El gran anhelo de Dios no es algo místico y lejano, hermanos. El gran anhelo de Dios es que todos llegamos al arrepentimiento y tengamos una relación con Él y con su Hijo. Entonces, si voy a ser un adorador en espíritu y en verdad, un adorador verdadero, si voy a decidir a adorar, primero necesito tener un encuentro personal con Dios. Número 2, expresa lo que hay dentro de ti. Tienes que expresar lo que ahora hay dentro de ti. Una de las cosas más poderosas en cualquier relación es la expresión de emoción. ¿Cierto o no? ¿Nunca has pensado por qué las personas en alabanza, en la iglesia, en cualquier ambiente de lo que es como una iglesia cristiana, por qué te has preguntado por qué las personas lloran? ¿Por qué brincan? ¿Por qué cantan? ¿Por qué levantan sus manos? ¿Por qué diezman? ¿Por qué ofrendan? ¿Por qué se bautizan en agua? O incluso, ¿por qué obedecen a ese libro que se llama la Biblia? ¿Por qué hacen las cosas que les piden sus líderes aun cuando nadie los ve? ¿Por qué la gente hace todo eso? Porque están expresando externamente o hacia afuera lo que ha pasado en su interior. ¿Sí? Como le digo, no es que presionamos a alguien que reacciona en lo físico si no lo ha experimentado en su interior. Eso se llama ser religioso. Pero si nosotros vamos a expresar una adoración verdadera, tiene que pasar algo internamente, como ya hablamos de eso, tener una relación y encuentro con Dios personalmente, y por gratitud, por obediencia, lo que ha pasado por dentro tiene que salir hacia afuera. Yo tengo ya 15 años de casado y déjenme decirles, durante esos últimos 15 años siendo esposo y ahora ya tengo 12 años siendo un papá, ni una vez alguien tuvo que decirme, Natán, besa a tu esposa. Dale un abrazo a tus hijos. Nadie llegó conmigo a fuerzas, tienes que hacer eso, Natán. No, lo hago con mucho gusto. Sí, y con mucho gusto. ¿Sí? Lo hago porque está en mi corazón hacerlo. Necesita salir ese amor que yo tengo hacia Laura, ese amor que yo tengo para mis hijos, ese amor que tengo para ustedes, tiene que salir. ¿Por qué? Porque está dentro de mí. Igual, ese amor que yo tengo para mi Dios, para mi Jesús, tiene que salir. Si yo voy a ser un adorador en espíritu y en verdad, con mis fuerzas, yo tengo que expresarme. No es algo que soy obligado a hacer, sino lo hago con mucho gusto. ¿Por qué? Porque yo lo amo y estoy agradecido con Él. Entonces yo quiero saltar, yo quiero levantar mis manos, como dicen los salmos, ¿sí? Yo quiero ofrendar, yo quiero ser obediente en mi diezmo, yo quiero bendecir a otros, yo quiero compartir de todos el evangelio de paz. ¿Por qué? Porque está en mi corazón hacerlo, porque algo dentro de Natán cambió y tiene que salir. Tengo que expresar a todo el mundo quién es Él para mí. Si para ti es difícil lo que estamos hablando, o te sientes incómodo al hacerlo, te someto a su consideración. Tal vez no has tenido un encuentro personal con el Señor.
O si para mí es como algo que, ay, pues tengo que hacerlo porque la gente me está mirando, tampoco. Eso es manipulación. Dios no quiere un adorador que es manipulado o se siente que tiene que hacerlo. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, con sus fuerzas, con su pasión y en verdad, que son sinceros. Fíjate lo que dice las palabras de Jesús acerca de eso. Tengo aquí en mis notas la traducción lengua actual. Dice, si alguno se avergüence de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de todos los santos ángeles. Si yo me avergüenzo de mi esposa en privado o en el público, pues no me va tal vez a acercar en privado, ni en el público, mejor dicho, ¿verdad? Si yo, o para mí es difícil expresar lo que yo siento en mi corazón acerca de Jesús, si para mí me da pena, no, es que no hay que ser fanático. Mira, hay mala fama tristemente de la obra del Espíritu Santo por ciertas personas hoy día, pero déjenme decirles que Él es un caballero y Él solamente pide sinceridad de corazón. Y si yo quiero expresar a Él lo que hay dentro de mí, lo hago sin pena, sin vergüenza. Porque yo no quiero que Él tenga vergüenza de mí cuando Él viene con todo su poder. Número 3. Estamos hablando de cómo podemos tener una adoración sincera o cómo podemos convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Número 3. Decide adorar en tiempos difíciles. Hacerlo a propósito o a pesar de la situación. Cuando nosotros decidimos adorar en tiempos difíciles, hay algo que pasa en lo sobrenatural. No hay otra cosa que pone a Satanás más enojado que un hijo o una hija de Dios que decide adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en un tiempo de crisis. Que con sus propias palabras, por su propia decisión, bendice a Dios. Que en tiempo difícil, que bendice a su pareja, su cónyuge, tus hijos, tus hermanos, incluso sus enemigos en tiempos de dificultad. Satanás pone sus trampas alrededor nuestro, estoy hablando a los hijos de Dios, te pega donde más te duele, con un solo fin, un fin para quitar tu gozo, para quitar tu paz, para quitar tu alabanza y tu adoración si puede, y hasta destruirte por completo, si lo permites. Si no puede, punto aparte, lo ha dicho muchas veces, si no puede tener tu alma, si no puede tenerte a ti, quiere quitar tu adoración y ponerte inefectivo en el reino de Dios. Estamos en una lucha, pero no contra las personas, no contra nuestros familiares, no contra nuestros hijos, no contra nuestros enemigos incluso. Estamos en una guerra contra el mismo Satanás y la maldad y la oscuridad de esta generación. Dice la Biblia que hay potestades alrededor nuestro y nuestra lucha está contra ellos. Y la adoración es una arma poderosa. Fíjate, el grupo de alabanza no sabía acerca de mi tema y cuando escuché la alabanza del día de hoy, en frente de la circunstancia, levantamos un aleluya. Amén. En medio de la circunstancia difícil, el crisis, en medio de la tempestad, levanto un aleluya. Ve lo que pasa cuando decides adorar en un tiempo de crisis. Los invito a que estudien Hechos capítulo 16. Un poquito de historia para que vamos avanzando por el tiempo. No voy a leer todo el capítulo 16, pero eso es lo que está pasando. Pablo sale en su segundo viaje misionero.
pero esta vez con Silas. Y él llega a Troas y va en camino a Filipos. Son esa área de lo que es hoy día Turquía, ¿sí? Llegan a ese pueblo, llegan a la casa de una mujer que se llama Lidia. Versículo 14 dice que era una mujer que adoraba a Dios. Otra versión dice que era una mujer y su familia que temaban el Señor o tenía reverencia hacia Jehová. Entonces, lo que está pasando ahora, están en ese pueblito o ese pueblo, un puerto, por decir, es un lugar donde llega mucho comercio. Y hay una mujer, otra mujer que está en ese pueblo que es endemoniada. Ella es una adivina, ¿sí? Es una mujer joven adivina. Versículos 16 al 18. Y ella molesta tanto a Pablo y a Silas. De hecho, unos días pasan y después voltea y dice, fuera de ella, en el nombre de Cristo Jesús, y echa fuera el demonio. Y luego, bueno, lo que pasa es que esa mujer, y a través de ese demonio, lo que revelaba ella, sus amos ganaban mucho dinero. Entonces ahora todo el comercio, todas las ganancias se van cortando de esos hombres, que también son autoridad en la ciudad. Entonces fíjate en esa circunstancia ahora que está Pablo, ¿verdad? Los amos de ella, o sea, los jefes ahora de la ciudad, se molestan mucho con Pablo porque ahora ya cortó sus finanzas de ellos. Versículo 23 a 24, lo voy a leer. Después de darles muchos azotes, fíjate lo que los líderes hacen a Pablo y Silas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel. Fíjate, Pablo va para allá para ser un gran misionero. Y ahora es azotado y se encuentra en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Versículo 24. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo, donde están todas las ratas, todo el agua y todo lo que huele feo, y los sujetó los pies en el cepo. Pero fíjate, ahora están en esa gran crisis. Tal vez usted conoce la historia. Ellos toman una decisión en tiempo difícil, hacer algo distinto. ¿Qué hacen? Ellos, Pablo y Silas, decidieron hacer algo que cambia toda la historia. Versículo 25 a 26. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos tomaron la decisión de adorar. Mientras los presos lo escuchaban, de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, ahora ya todos son libres. Y la historia sigue que el carcelero se va a quitar la vida y dice, no te quites la vida, seguimos aquí, no vamos a escapar, tu vida no está en peligro. ¿Y qué pasa? Por tomar una decisión de adorar en tiempos de crisis, no solamente ese hombre recibió salvación, sino su mujer, sus hijos fueron bautizados por agua y después dice que corrió las noticias. Ellos, después de ir a la casa del carcelero, bautizaron a ellos porque ahora son cristianos, regresan a la cárcel y después los líderes tienen que venir para sacarlos de ese lugar y muchos en este pueblo escuchan acerca del evangelio por causa de lo que Dios hace y después se planta una iglesia en la casa de Lidia. Tal vez usted ha escuchado de esta iglesia, se llama la iglesia de los Filipenses. Y después Pablo escribe una carta, lo que usted tiene en su Biblia que se llama Filipenses, lo escribe a esa iglesia. Así es como nació la iglesia en Filipo. En un momento de crisis, en un momento de dificultad, Pablo y Silas tomaron la decisión de adorar. Entonces, escúcheme hermano, cualquier sea la prueba, la situación, decide adorar y verás la obra de Dios y lo más sobrenatural del Espíritu Santo va a obrar en sus vidas. Dios quiere liberarte de la circunstancia, pero a veces lo permite para que lo que hay adentro sale. La frustración, el enojo, la impotencia, lo que cargamos adentro, decimos, ¿sabes qué? Hasta ahí, ya no puedo más. Me levanto un aleluya.
te voy a adorar, Señor. Yo tengo la opción de ser amargo o mejor. Entonces yo voy a ser mejor para tu reino, para tu gloria. Y yo levanto mi aleluya. Y yo digo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por quién eres tú. Y yo decido adorarte en medio de este tiempo difícil. Plantaron una iglesia por causa de la decisión de adorar. Nos ponemos de pie. Por favor, si están en casa, vamos en conclusión. ¿Te consideras un adorador de espíritu y verdad? Unos hoy necesitan experimentar a Dios personalmente, como los platicaron. Yo espero y confío que hoy lo hicieron. Durante la adoración, durante escuchar este mensaje, están siendo presentados, experimentados la presencia del Señor. Otros, Dios está hablando que expresas lo que hay dentro, sin vergüenza, sin pena. Tenemos una esperanza que no nos avergüenza, hermanos. Expresa, levanta tus manos, levanta tu corazón, ponte de rodillas. Lo que Dios pone en tu corazón, solo hazlo y dile, Señor, no me importa lo que piensen los demás. Te voy a adorar en espíritu y en verdad. Y todos somos llamados a adorar mediante la tormenta. Decide adorar en los tiempos difíciles. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada uno que está viendo, tanto aquí en el servicio presencial, tanto allá en casa. Los bendijo, Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe durante esos tiempos para que seamos una iglesia victoriosa, que caminamos en y con prudencia, que seamos personas y hombres y mujeres de fe y que seamos una iglesia de adoración. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Cualquier duda que tengan, acércate al pastor asociado. Los amamos. Escríbenos en línea, darnos un comentario. Los amamos, los queremos mucho. Que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga.